Queridos hermanos, hemos escuchado dos textos de la Escritura. El primero pertenece a la historia de un gran profeta del Antiguo Testamento llamado Elías. Y el segundo está tomado de San Mateo en el capítulo 5. En el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 tienen una colección de palabras de Cristo que llamamos el Sermón de la Montaña. Entonces, quiere decir que el texto de hoy es parte de ese Sermón de la Montaña, que tiene una gran importancia porque muchos lo consideran como una especie de constitución fundamental del cristianismo. Suplicando el auxilio del Espíritu Santo, vayamos a la primera lectura y tratemos de encontrar en esa historia de Elías alguna enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida. Lo primero que vemos es que la situación de Elías es muy grave. Puede decirse que es una situación casi desesperada. ¿Por qué? Porque este hombre se encuentra perseguido y el motivo de la persecución es su fe. Si él no fuera fiel a Dios, no lo perseguirían. Pero como es fiel, como no traiciona su fe, como no niega su fe, es odiado. Odiado sobre todo por el rey y por su esposa. El rey de aquella época se llamaba Ahab y la esposa se llamaba Jezabel. Así que este hombre, este profeta, ve que vienen contra él todas las fuerzas y todo el poder de Israel, porque el reino de Israel le ha dado la espalda a Dios. Como tantos han abandonado a Dios, queda muy fácil a Jezabel, que era una mujer pagana, una bruja, que pertenecía a la cultura fenicia, le queda muy fácil a ella desplegar todas las armas del odio contra el profeta Elías. Por eso su situación es desesperada, es muy difícil. Él ha llegado después de una larga peregrinación solitaria, ha llegado a la montaña donde Dios le dio la ley y donde Dios hizo alianza con su pueblo, el monte Horeb, el monte Sinaí. Ahí ha llegado Elías, como aquel que quisiera llegar hasta la fuente, como caminando hasta los orígenes, como buscando de nuevo la fuente. Elías ha llegado hasta esa montaña que fue santificada por la oración de Moisés. Recordemos que Moisés, antes de promulgar la ley, estuvo en larguísima oración y ayuno por cerca de 40 días en esa misma montaña. Elías va a esa montaña a buscar refugio, a buscar protección, a buscar retiro espiritual, pero también a buscar un renacer. Él siente que sus fuerzas se han agotado, él siente que ya no da más, ha llegado hasta su límite y solo con la fuerza de Dios ha podido alcanzar esa montaña. Y lo que espera es lo que efectivamente le sucede. Dios le habla.
Dios se le manifiesta. Pero la manera como Dios se le manifiesta es también una enseñanza. Nos dice el texto que hemos oído, que fue tomado del capítulo número 19 del primer libro de los Reyes, nos dice que primero vino un viento fortísimo, después vino un terremoto, después vino un incendio. Y nos dice la Escritura que en ninguno de esos fenómenos potentes estaba Dios. Fue una brisa suave la que le permitió percibir la presencia divina y escuchar con claridad lo que Dios quería para ese momento. Entonces, guiado por esa palabra, Elías recorre una gran distancia. Para que te hagas una idea de las distancias que recorría Elías, la montaña del Sinaí queda en el extremo inferior de esa península. Recuerda ese triangulito que queda ahí entre Egipto e Israel. En la punta de ese triángulo queda la montaña del Sinaí. ¿Y a dónde lo envía Dios? Le dice, tienes que desandar tu camino, porque Elías venía desde el norte, desde Israel. Desde Israel había bajado hasta el Horeb. Y entonces Dios le dice, devuélvete, tienes que desandar tu camino para llegar hasta Damasco. ¿Y dónde quedaba Damasco? ¿Dónde queda hoy todavía? En Siria. Es un recorrido larguísimo. Bueno, esa es la historia que nos ha presentado la primera lectura. ¿Qué podemos aprender de esta lectura, de esta historia? Antes de sacar algunas aplicaciones que Dios nos inspire, recordemos un poco cuál había sido el modo de obrar de Elías frente a esa persecución, frente a esa situación tan dura que él había tenido. La manera de obrar de Elías había sido con fuerza, con poder. Hay dos historias que nos cuenta precisamente el primer libro de los Reyes sobre cómo Elías trató de preservar la fe del pueblo y defender la alianza. La primera de esas historias es lo que sucedió en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo Elías convocó a todo el pueblo y les dijo, si Dios es Dios, sigan a Dios, y si Baal es Dios, sigan a Baal, pero dejen de estar cojeando de ambos pies, decídanse, ¿qué es lo que ustedes quieren ser? Y fue una cosa espectacular lo que sucedió en el Monte Carmelo. Bajó fuego del cielo, y ese fuego del cielo consumió el sacrificio de Elías, dejando en ridículo a los sacerdotes de Baal, los falsos profetas. Y entonces Elías tomó una acción drástica y espectacular. Mandó ejecutar a todos esos idólatras, que eran, por cierto, los que mantenían engañado al pueblo. Fueron acciones drásticas y poderosas las que tomó Elías ahí. Pero esas acciones no acabaron con la idolatría. Luego hay otra escena que recordábamos en la Santa Misa del día de ayer. Esa otra escena es cuando Elías cerró el cielo, prohibió a las nubes llover sobre la tierra de Israel, y durante 3 años y medio no cayó agua. Por supuesto, el hambre se ensañó contra esa tierra. La situación llegó a ser muy dura, y de esa manera Elías quería demostrar, especialmente a la bruja Jezabel, quería demostrarle que tú no puedes manejar todas las fuerzas. Hay uno que está por encima de todas tus brujerías. Hay uno que está por encima de todos tus engaños y tus encantamientos. Y ese que está por encima es Dios.
Esa acción también fue espectacular, porque la gente vio que efectivamente, según la palabra de Elías, no cayó agua. 3 años y medio después, Elías oró con fervor y entonces volvió a llover, mostrando de esa manera que él era el profeta verdadero y que hay un Dios que está por encima de todas las hechicerías, todos los maleficios y todas las brujerías. O sea que Elías había sido un profeta, hasta ese momento de su vida, había sido un profeta de acciones grandes, acciones espectaculares, acciones contundentes. Elías había mostrado con fuerza el poder de Dios y que Dios es verdadero. Pero si nosotros examinamos con más detalle, ¿qué fruto había sacado de ahí? ¿Qué había quedado de esas acciones espectaculares? Llegamos a una conclusión: no había sacado mucho. Es decir, la gente se impresiona de ver que se acabó la lluvia. Este hombre acabó la lluvia. Eso impresiona. Pero el impacto de ese prodigio duró un poquito de tiempo y luego, como dicen en inglés, business as usual. La vida sigue. Y lo mismo le sucedió con lo de los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Imagínate lo que es ver a una persona que ora pidiéndole a Dios con estas palabras: Señor, que este pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. Señor, que baje fuego del cielo, y cae fuego del cielo. Es una cosa espectacular. Y el espectáculo impacta, pero no convierte. ¿Qué es lo que nos cuenta la lectura de hoy? Que Dios le mandó 3 cosas espectaculares y en ninguna de ellas estaba Dios. Le mandó un viento que era tan afilado que era capaz de partir piedras. Ese es un viento más fuerte que el de Melbourne. Claro que el de Melbourne se aproxima, pero era un viento muy fuerte, viento capaz de partir piedras. Un terremoto que llegaba hasta los cimientos de la tierra, un fuego devorador. ¿Qué le está enseñando Dios a Elías? ¿Qué le está enseñando? Que muchas veces no es lo más potente, ni lo más vistoso, ni lo más espectacular lo que realmente conquista el corazón. Luego llega esa brisa suave, que es como un canto muy suave del Espíritu. Es el dulce canto del Espíritu en la montaña del Sinaí. Y en esa dulce melodía del Espíritu empieza una nueva etapa que será la etapa final de la vida de Elías. Ya no habrá más acciones potentísimas, asombrosas y espectaculares. Ahora la vida será otra cosa, pero Dios le ha enseñado algo vital. Con ese recuento de la historia de Elías, vayamos un poco a nuestra propia situación. Hagámonos esta pregunta: ¿en qué se parece nuestra época a la época de Elías? Y encontraremos que hay muchos parecidos. Encontraremos que también en nuestra época mucha gente tristemente le está dando la espalda a Dios. Eso lo vio Elías. Se llama apostasía. La gente le da la espalda a Dios. Algunos de ustedes lo tienen en su propia familia. Gente que fue criada dentro de la iglesia y le da la espalda a Dios. Dios no importa. La Biblia no importa. La Eucaristía no importa. La iglesia no importa. Entonces hay un primer parecido entre el tiempo de Elías y el tiempo nuestro. Segundo, vemos que Elías fue una persona obstinada en su fe.
perseverante incluso hasta poner en riesgo su propia vida. Y vemos que también en nuestra época hay personas que son profundamente fieles hasta poner en riesgo su propia vida. Varias veces he comentado el testimonio que pude leer de una madre en el norte de Nigeria, en África. El norte de Nigeria está siendo azotado por radicales musulmanes que varias veces han incendiado iglesias cristianas y en particular católicas. Y contaba esta mamá: cuando salimos el domingo para misa, voy con mis hijos, pero no sé si volveremos a casa. Esa mujer, esa mamá, que sale con sus hijos y que no solo expone su propia vida, sino expone lo que para ella seguramente es todavía más precioso, la vida de sus niños. Esa mujer es como Elías, está jugándose la vida, está siendo fiel hasta el extremo. Historias parecidas podríamos contar de otros lugares. El norte de la India se está convirtiendo en un lugar brutal de persecución. Esta vez son radicales hinduistas. Hay un tiempo muy complejo en el gobierno actual de la India y cristianos están siendo perseguidos. En Irak, en Siria, en Palestina, la situación de los cristianos es heroica. Podemos decir, esos son los Elías de hoy. Esos son los que están manifestando, incluso hasta la sangre, están manifestando su amor y su fidelidad a Dios. Pero en otro orden de cosas también hay otros Elías. Quizás no sufren persecución en la sangre o hasta la sangre, pero sí sufren exclusión, dolorosa exclusión. Con frecuencia cito las palabras del Papa Benedicto cuando hizo su visita apostólica al Reino Unido y dirigiéndose en particular a los jóvenes decía: una de las persecuciones más duras para los jóvenes hoy es la exclusión y el ridículo. Y estaremos de acuerdo en que eso vive cualquier joven, cualquier jovencita, cualquier jovencito que quiera ser coherente con su fe y quiera vivir su fe católica, va a ser ridiculizado y va a ser excluido. Y por eso muchos le dan la espalda a Dios, pero también hay otros que permanecen fieles. Y es muy duro porque en la juventud somos vulnerables, especialmente desde el punto de vista social, somos vulnerables. ¿Vulnerables en qué sentido? En que necesitamos abrirnos a espacios nuevos más allá de la familia. Y en esas épocas de la vida en que hay una necesidad de socialización y de nuevos afectos, ese es particularmente duro, es muy doloroso sentir uno que los amigos, las amigas lo hacen a un lado por una sola razón: no comparto tu religión, no comparto tu manera de pensar. Eso es muy duro. Pero hay jóvenes que están manteniéndose firmes, hay personas que están manteniéndose firmes. Esas personas representan a Elías. Entonces ya vemos que sí hay una relación entre el ambiente de Elías y el ambiente nuestro. Y también hay una relación entre la fidelidad que tuvo este gran profeta y la perseverancia que gracias a Dios muchos tienen. Yo sé que hay gente que cuando sale de su país y viene a uno de estos países, deja la fe en algún lugar del Océano Pacífico. No se sabe en qué lugar del océano, mientras venía para acá se le cayó la fe, se le acabó la fe. Hay gente que pierde la fe, pero hay muchos que no. Hay muchos que llegan y aún en circunstancias nuevas y duras, siguen manifestando su fe en Dios. Así sean ridiculizados, excluidos, considerados como gente atrasada, considerados como gente de poca inteligencia, considerados como verdaderos dinosaurios, como fósiles vivientes. Y esas personas están perseverando. Entonces esta lectura sí tiene un parecido con nosotros. Pero hay otra cosa en la que también creo que nos parecemos a Elías,
Y es que así como él quería que Dios interviniera de una manera contundente, como el que da un buen puño y derriba al enemigo, así también nosotros a veces quisiéramos que Dios fuera contundente y quisiéramos que Dios diera una victoria espectacular. O a veces quisiéramos que Dios, de una manera radical, de una manera, podríamos decir, espectacular, corrigiera tantos males que suceden en nuestra época. Eso también pasa. En mi país, Colombia, yo lo he visto sobre todo con este problema que hemos tenido, esta situación que hemos tenido con la guerrilla. Yo he oído a personas que hablan de los guerrilleros como si fueran demonios, y más o menos su lenguaje es que debería caerles un rayo, como el rayo de Elías. O sea que nosotros muchas veces, cuando queremos hacerle ajustes al mundo, cuando nos metemos a arreglar el mundo, nuestro primer impulso es como el impulso de Elías. Queremos esa clase de radicalidad. Estas cosas tan tristes que están pasando en nuestra época parece que nos invitan a esa manera de obrar, a esa manera de pensar así con dureza. ¿Quién que tenga un corazón sensible y una cabeza pensante no siente rabia, no siente impotencia, no siente dolor frente a lo que acaba de pasar en Argentina con esto de la aprobación del aborto en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja de allá de Argentina? Pero ahora no hay que decir Cámara Baja, hay que decir Cámara Repugnante. ¿Cómo es posible que eso suceda? Y sobre todo, lo mismo que en el caso de Irlanda, que fue hace unas pocas semanas, de inmediato las fotos de las mujeres felices, felices. Voy a abortar, por fin puedo abortar. Risas malditas, alegría maldita, alegría maldita. Eso es lo que hay ahí. Esa alegría viene de Satanás. ¿Y cómo no va a sentir una indignación de ver a esas muchachitas celebrando 20 colegios tomados por el aborto en Argentina? Y lo dicen como si fuera motivo de orgullo. Uno se llena de indignación, uno se llena del fuego de Elías. Entonces uno quisiera que Dios hiciera algo drástico. Debería sucederle algo a esa gente que se burla de Dios, esa gente que se burla de la muerte del inocente. Debería pasarle algo, y uno siente la indignación de Elías. Yo creo que en eso también nos parecemos. Pero si Dios tuvo que enseñarle a Elías, seguramente tiene que enseñarnos también a nosotros. ¿Y qué nos tiene que enseñar Dios? ¿Podría hacer Él algo así espectacular? Y yo vuelvo a las fotos. Me perdonan los argentinos que están aquí, que en este momento tengo que poner ese ejemplo tan doloroso. Me disculpan, por favor, los argentinos. Pero es que esto nos duele a todos. No hay que ser argentino para sentir dolor. En esas manifestaciones de los llamados pañuelos verdes, que era la gente abortista, el grupo abortista, ¿te imaginas que estuviera una de esas manifestaciones y les cayera un meteorito del cielo? ¡Pah! 800 muertos de todo ese poco de mujeres asesinas. ¡Ay, qué bueno sería eso!, dice uno por un momento. Y sí, eso sería impresionante. Pero no es así como Dios convierte los corazones. Esa es la enseñanza que nos trae esta palabra. No es así como Dios convierte los corazones. Nuestro Dios es capaz de hacer espectáculo, lo mostró con el mismo Elías. ¿Te parece poco espectáculo eso de que una persona diga delante de todo el pueblo: aquí no va a volver a llover hasta que yo diga? Y no vuelve a llover. Y la gente esperaba y llegaba a la sesión de lluvia sin ni una gota. Impresionante, impresionante Elías, bárbaro, impresionante el señor Elías. Sí, eso impresiona, pero no convierte. Y no se nos olvide que hay una palabra espectacular, es así espectacular.
en el profeta Ezequiel: ¿y es que acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y que viva? Entonces, ¿en qué nos parecemos a la historia de Elías? Nos parecemos en que en nuestra época también mucha gente le está dando la espalda a Dios. Nos parecemos en que en nuestra época hay gente que a pesar de todo permanece muy fiel. Nos parecemos en que a veces sentimos indignación y quisiéramos una manifestación espectacular del poder de Dios. En eso también nos parecemos. Y ya que nos parecemos en esas tres cosas, seguramente tenemos que parecernos también, tenemos que llegar a parecernos también en otra cosa, en la lección que él aprendió según la lectura de hoy. ¿Y cuál es esa lección? Que así no son las conversiones. Es decir, que no hay atajos. No hay atajos. El camino que sigue para Argentina, el camino que sigue para Irlanda, el camino que sigue para Australia, es un camino largo. Acuérdate que a Elías Dios le puso a hacer un camino larguísimo. Es que yo no sé si todos tenemos el mapa en la cabeza, desde la punta del Sinaí hasta llegar a Damasco. Esos son centenares de kilómetros, y le tocaba a pie al hombre. El camino que Dios quiere para Irlanda, para Argentina, para México, para Colombia, para Australia, para el mundo, es un camino largo, como el camino de Elías. ¿Y ese camino largo cuál es? Es el camino de la santidad. Es el camino de la coherencia. Es el camino de la fraternidad. Es el camino de la compasión. Es el camino del servicio. Es el camino de la evangelización. Cuando uno mira el tamaño de la degeneración moral y espiritual en la que está el mundo en muchas partes, yo muy poco conozco de este país, es mi primera visita, pero ya he escuchado de cosas que suceden aquí, especialmente por el libertinaje, especialmente por eso. Y a veces uno quisiera que Dios hiciera algo para que cesara tanta orgía, tanta borrachera, tanta droga, tanto desorden. Y Dios dice: ¿a ti te duele? Y uno le dice: claro que me duele. Y Dios dice: a mí también me duele. Y Dios dice: haz el camino conmigo, pero el camino va a ser largo. ¿Y el camino cuál es? El camino es conversión, el camino es santidad, el camino es oración. O sea, imagínate lo que nos está diciendo Dios a todos, pero en particular a ustedes, amados hermanos, en esta bella tierra australiana. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que tenemos que llegar a un nivel tan grande de coherencia, de evangelio, de luz, probablemente de martirio. Tenemos que llegar a un nivel tan grande que conquistemos el corazón de Australia para Cristo. Allá tenemos que llegar. Esto no es matando gente, esto no es a través de acciones espectaculares, no, el espectáculo tienes que ser tú. El espectáculo tiene que ser la santidad de tu vida. El espectáculo tiene que ser tu capacidad de servicio y de oración. El espectáculo tiene que ser tu perseverancia. Y no se te olvide una cosa: los corazones se van ganando uno a uno, uno a uno. Cuanto más pronto empecemos el camino, mejor. Es interesante ver que toda esta historia termina con nombres específicos. Si te diste cuenta, el pasaje termina mencionándole a personas. Quiero que Hazael, le dice Dios, quiero que Hazael sea el rey de Siria, quiero que Jehú, hijo de Nimsi, sea rey de Israel,
quiero que Eliseo, hijo de Safat, sea profeta sucesor tuyo. ¿Sabe qué me llama la atención de esos nombres tan extraños? ¿Sabe qué me llama la atención? Que todo el pasaje acaba no en una teoría, no en un gran programa, no en un gran proyecto, sino en ayuda a este y a este. Y hoy el Señor te lo está diciendo a ti. ¿Cuáles son esas personas? Aquí dicen Hazael, Jehú, Eliseo. Esos son los nombres de esa época. ¿Cuáles son los nombres tuyos? Tal vez los nombres tuyos son tu compañera en la universidad, tu compañero en el trabajo, ese vecino que solo te saluda una vez al año, pero que tal vez en ese saludo este año puede llegar a encontrar una luz de Cristo en ti. Finalmente, el Evangelio no es una historia masiva. Es grandiosa, pero no masiva. Es una historia que se construye con rostros concretos. Y yo te invito a que pienses, este semejante profeta, con todo lo que era, recibió 3 encargos para 3 personas, con lo grande que era Elías. Yo creo que Dios también tiene por ahí tus 3, 4 personas que te quieren encargar a ti. Y ponte a pensar entonces, ¿cuáles son las personas que Dios me ha encargado? ¿Cuáles son esas personas a las que yo les voy a ayudar a acercarse al Señor? ¿Cuáles son esas personas que de alguna manera, cuando yo haya desaparecido de esta tierra, podrán decir, esa señora me mostró el rostro de Cristo? ¿Cuáles son esas personas que van a poder decir, ese señor, el de la misa aquella, me mostró lo que es el Evangelio? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sintamos un dolor grande porque el mundo le está dando la espalda al Señor, pero que nuestro dolor grande no se vuelva una rabia grande, sino se vuelva un amor grande, un amor que sirve, un amor que toca corazones, un amor que produce verdaderos frutos. Así nos lo conceda Dios por su bondad. Esa es nuestra misión. Y no tengas miedo de hacer la pregunta difícil: ¿y por qué resulté yo en este país? Tal vez llegaste aquí porque ibas a aprender inglés. Tal vez llegaste aquí por aventura. Tal vez llegaste aquí como refugiado de tu país. Tal vez llegaste aquí siguiendo un amor. No me importa cuál fue el pretexto. La razón por la que tú estás aquí es para conquistar el corazón de Australia, para llevar el corazón de Australia a los pies de Cristo. Y si eso te suena loco, no es más loco que el profeta Elías en la cueva del Horeb. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.